En Génesis capítulo 5, precisamente se habla de los árboles genealógicos por generaciones, desde que Dios crea a Adán hasta un cierto momento. Y no termina allí. Posteriormente, en otros libros también bíblicos, aparecen genealogías posteriores a las que vamos a ver aquí. Pero esas son posteriores al diluvio. Nosotros vamos a coger solo el tema de hasta el diluvio. Vamos a empezar a leer. Bueno, os he dicho que podía resultar pesado porque hay mucha lectura, pero me gustaría que mientras vayáis leyendo conmigo o me vayáis escuchando, vayáis reteniendo las edades de estos señores. Hay personas que cuando leen esto dicen, anda ya, esto no me lo trago. Bien, deberemos mostrar cosas para que esto se lo traguen. Vamos a empezar leyendo. Génesis 5 a partir del versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Yo, ya parándome en este primer versículo, me deja muy clara la Biblia que Dios crea al hombre a su semejanza. No crea ni una cosita extraña, plan célula y ya está, ni crea monos, ni crea nada raro. Crea a alguien totalmente digno, a semejanza de él mismo. ¿Sabéis? Las personas que se van a suicidar, las personas que lo pasan mal, deberían recordar que a nosotros nos creó Dios, y nos creó a su semejanza. No nos creó como a un gato, ni como a un perro, ni como a una cebolla, ni nada parecido. Nos creó a su semejanza. Estas personas pueden llegar a pensar que Dios verdaderamente los va a dejar, si se ha preocupado de crearlos a su semejanza. Otro texto anterior, en el mismo Génesis, nos dice a imagen y semejanza. Imagen física, no quiere decir que seamos de la misma materia, pero sí semejantes físicamente, y además en la forma de hacer funcionar el cerebro, mentalmente. Nunca os desesperéis cuando lleguéis a situaciones extremas, porque Dios nos hizo y se tomó la molestia incluso de que el propio Creador vino a encarnarse para morir por nosotros para que pudiésemos ser salvos. Y un Dios que no nos quisiera para nada, en momentos que estamos y nos sentimos mal, está allí, como están los momentos buenos. Pero sabed que orando podéis recurrir a Él, porque Él sigue estando por nosotros. Vamos a seguir avanzando. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Interesante ver cómo cuando Dios crea al hombre utiliza estas palabras, y cuando Adán tiene un hijo, se utilizan las mismas. Y después de estos 130 años tiene un hijo, y llamó su nombre Set. Yo no sé si, quizás los que no conocéis tanto de la materia bíblica, sabéis quién era Set. Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Todos conocemos la famosa historia de Caín y Abel, cómo Caín se levanta contra su hermano y lo mata, y tienen luego otro hijo que se llama Set, que viene a ser el hijo llamado el de la restitución. Sabéis que Caín no hacía la voluntad de Dios, Abel sí, fue el que fue asesinado. Si solo hubiese estado Caín y hubiesen habido con sus mujeres o su mujer, etcétera, etcétera, hubiesen procreado, las enseñanzas de Caín sobre sus hijos, ¿hacia qué lado hubiesen ido? ¿Hacia Dios o hacia lo contrario? Evidentemente hacia lo contrario, porque parece ser que él no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Dios es necesario que permita que tengan otro hijo, y este es llamado Set. Pero no fue el único. Los textos bíblicos nos siguen diciendo que después engendró hijos e hijas. Y los primeros pobladores del mundo fueron sus hijos.
no había más. Set fue un hombre fiel a Dios. Y esto es lo importante de por qué se nos habla de genealogías en la Biblia. Porque precisamente a través de su genealogía, con el paso de los años, vamos a llegar hasta el diluvio, con alguien en concreto, y que después de sus hijos, de su linaje, de uno de sus 3 hijos, va a seguir avanzando y pasando los años hasta llegar a un personaje que hace un antes y un después en la historia de la humanidad, y es Jesús. Por eso la Biblia nos habla de genealogías, porque es necesario situar a Jesús en el contexto histórico del mundo y de dónde procedía también como humano. Vamos a seguir leyendo. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, e engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Habéis conocido a alguien que haya vivido 930 años? Ni de casualidad, ¿verdad? Los máximos que vemos son 100 y pocos años, y luego, claro, les toca palmarla, normal, no llegan a más. Y ya es mucho. En cambio aquí, lo sorprendente es que nos dice que Adán, recién salido de la mano de Dios, 930 años. Algún día hablaremos precisamente de cómo Adán es dotado de una cantidad de energía. Imaginaos que el ser humano es una pila, ¿vale? Una pila, sabéis que cuando se enchufa en algún sitio, empieza a conectarse, se va gastando, ¿no? Ellos comían de una cosa llamada el árbol de la vida, del cual después llegaremos a hablar. Es el árbol que comiendo de sus frutos les iba perpetuando la longevidad. Y eso estaba en el jardín del Edén. Luego veremos qué sucede con esto. Pero el hombre que es dotado de una cierta cantidad de energía innata, que todos tenemos, más adelante veremos qué proporción de energía tenemos nosotros respecto a Adán, porque eso es muy interesante. Y vamos a ver cómo la vida va pasando del árbol, precisamente este de la vida ya no se puede comer, y la caída, longevidad de sus años llegan a su clímax, después de 930 años. Pero claro, ya la lógica nos dice que si, y porque ya lo sabemos de sobras, sin saber mucho de Biblia, que el mundo ha ido siempre como ha ido, poco ha ido bien, ¿verdad? Pues lógicamente uno se separa de Dios, no come de eso, la energía se irá agotando porque no la reemplazas con nada. Sí que se reemplaza la energía, ¿lo sabíais? A través de lo que coméis, básicamente. Básicamente. Por eso es interesante ver qué dieta seguía Adán, qué dieta seguía mandada por Dios, porque Dios sabía cuál era su mejor combustible, para que él funcionara y pudiese perpetuarse más. Y eso es el mundo vegetal. No era carnívoro, para nada. De eso hablaremos más adelante. Pero bien, es interesante ver cómo llega un momento en que, pum, se va apagando hasta que se muere. Pero caray, 930 años. ¿Quién se apagará esta edad, no? Vamos a seguir avanzando. Vivió Set, su hijo, 105 años y engendró a Enós. Démonos cuenta cómo no se engendran con 25 años, o 20, o 30, sino cuando ya pasan de los 100, ¿no? Esto nos está dando muestras de que su juventud, o su adolescencia, o su pubertad, o todo, era mucho más prolongada, al menos según el relato bíblico, ¿verdad? Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Ya veis, vive menos que su padre, ¿verdad? Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Este ya genera hijos un poco antes, ¿verdad?
Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, y menos mal que no sale más veces, porque leerlo es un rollo, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días, pues sí, sale otra vez, de Mahalaleel, 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Aquí vamos a hacer una paradita. Enoc. Este personaje nosotros lo vimos en una anterior conferencia, pero nosotros vamos a ver mucho más en esta serie de conferencias sobre el mundo antediluviano sobre este personaje. Y deberemos aprender grandes lecciones de él, porque él nos va a dar la lección de lo que nosotros debemos hacer ahora, porque en sus tiempos iba a suceder algo, y en los nuestros va a suceder algo bastante semejante, bastante parecido. Pero bien, vamos a seguir. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Este nombre sí que os suena, ¿no? Es más viejo que Matusalén, ¿eh que sí? Madre mía, el Matusalén, famoso. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, ¿veis? Era hijo de Enoc, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Uf. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir que desapareció porque se murió? ¿Se lo lleva Dios al cielo porque está muerto y en alma se lo lleva y tal? ¿Es eso lo que nos dice el texto? No. Más adelante iremos viendo qué le sucede a Enoc. Pero ya nos damos cuenta enseguida que es bastante distinto al resto de personajes, porque nos da una descripción de cosas que le suceden que a los otros no nos dicen nada. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y ahí tenéis el récord Guinness de años. Este señor es el que ha vivido más años en la historia de la humanidad, 969 años. Y podréis decir, ¿y cómo es que él, que ya no es de la misma generación que Adán, evidentemente, porque Adán fue el primero, viva pues bastante más aún que el propio Adán? La Biblia nos va a dar una explicación a eso, y los escritos de Ellen White nos lo van a terminar de aclarar por si no lo hemos pillado. Pero ya veis la edad que vivió este señor, casi nada. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Anda, ahí está nuestro personaje central, sobre el que va a pulular toda la conferencia, pero del cual no hablaremos tanto tampoco, porque con él básicamente es cuando terminaremos la conferencia, a menos este tema. Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí hay una primera profecía. Cuando el padre llama el nombre de su hijo Noé, está lanzando una profecía. Porque ese hijo, él sabía que sería el que aliviaría al ser humano, a la tierra en general, que Dios maldijo.